Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar con el tema del adjetivo y en esta oportunidad la primera parte. Aquí vamos a ver lo que sería la morfología del adjetivo. Vamos a ver su género, su pluralización y el apócope. Morfología del adjetivo. Desde el punto de vista morfológico, o sea, de su forma, el adjetivo se lo considera como una palabra variable. Características. El adjetivo se caracteriza porque generalmente en él se combinan un morfema lexema más un morfema de género masculino o femenino y otro de número singular o plural. Por ejemplo, blancas. Morfológicamente está estructurado por el lexema blanc más un morfema a, indicador de género femenino, y el morfema s como marcador de número plural. Género del adjetivo. De acuerdo a cómo se verifica en ellos la alternancia de género, se los clasifica en tres grupos. Primer grupo, masculino en O, femenino en A. Segundo grupo, género común. Y el tercer grupo, el femenino en A, masculino, diferentes terminaciones. Primero, masculino O, femenino A. Hay un grupo de adjetivos que están marcados por el morfema O para masculino y A para el femenino. Por ejemplo, bueno, buena. Segundo grupo, género común. Este grupo de adjetivos presenta la misma terminación para ambos géneros. Es decir, que se usa el mismo adjetivo para referirse tanto a masculino como a femenino. Por ejemplo, hombre amable, mujer amable. El adjetivo amable se usa para hombre o para mujer, por ser de género común. Terminaciones y características de los adjetivos de género común. Los adjetivos de género común se presentan bajo las siguientes terminaciones. A, por ejemplo, agrícola. E, por ejemplo, obediente. I, por ejemplo, sefardí. L, por ejemplo, inútil. R, por ejemplo, titular. Z, por ejemplo, veloz. Unos pocos terminan en N, por ejemplo, joven, o en U tónica, por ejemplo, Zulú. Tercer grupo, femenino en A, masculino, diferentes terminaciones. Los adjetivos de este grupo no presentan un morfema único caracterizador del masculino, sino más bien son diferentes las terminaciones unos de otros. Sin embargo, sus adjetivos del género femenino siempre serán representados por el morfema A. Por ejemplo, hombre holgazán, mujer holgazana. Terminaciones de los adjetivos masculinos. Los adjetivos de este grupo se presentan bajo las siguientes terminaciones. An, por ejemplo, holgazán. In, por ejemplo, saltarín. On, por ejemplo, mandón. Dor, por ejemplo, admirador. Tor, por ejemplo, consultor. Sor, por ejemplo, agresor. Ete, por ejemplo, regordete. Ote, por ejemplo, grandote. Y es, por ejemplo, francés. Como vemos, hay varias terminaciones distintas de los adjetivos de género femenino. Pero en este grupo siempre el género femenino va a ser en A y el masculino con distintas terminaciones como acabamos de ver. Pluralización de los adjetivos. El plural de los adjetivos se hace con el morfema S en algunos casos y con el morfema es en otros, bajo las siguientes normas. A. Como norma general se añade el morfema S a los adjetivos que terminan en vocal átona, A, E, I, O. Por ejemplo, cavernícola, cavernícolas, amable, amables, cursi, cursis, cariñoso, cariñosos. B. Se añade el morfema es a los adjetivos que terminan en vocales tónicas, I tónica, U tónica. Por ejemplo, marroquí, marroquíes, hindú, hindúes. C.
se añade el morfema es a los adjetivos acabados en consonante. Por ejemplo, azul, azules, burgués, burgueses, alemán, alemanes, regular, regulares. Apócope de los adjetivos. Los adjetivos sufren variantes morfológicas, es decir, un acortamiento en su forma. A este tipo de alteraciones se lo llama apócope. Esto sucede cuando pierden al final de la palabra una sílaba o un morfema. Los adjetivos que se apocopan son los posesivos, algunos indefinidos, algunos calificativos y algunos numerales. Apócope de los adjetivos posesivos. Mío, mía se apocopa para mí. Tuyo, tuya se apocopa para tú. Suyo, suya se apocopa para su. Míos, mías se apocopa para mis. Tuyos, tuyas para tus. Y tuyos, tuyas para sus. Apócope de adjetivos indefinidos. Cualquiera se apocopa para cualquiera. Cualesquiera para cualesquiera. Algunos para algún. Y ninguno para ninguno. Apócope de adjetivos numerales. 100 se apocopa para 100. Primero para primera. Tercero para tercero. Apócope de adjetivos calificativos. Bueno se apocopa para bueno. Grande para gran. Malo para mal. Y santo para santo. Bien, hemos concluido por hoy. Les agradezco mucho la atención y hasta la próxima.